Este paper lo que intenta hacer es básicamente mostrarles cómo podríamos utilizar distintos métodos que hemos estado discutiendo en clases para tratar de caracterizar dinámicas de funciones de densidad de series que tienen comportamientos complejos. La motivación o la idea base con la cual podemos empezar a trabajar es básicamente la manera en la que hemos presentado el problema cuando hemos discutido algo en IMM, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que en economía muchas veces tenemos dos tipos de metas o dos tipos de tareas que nos interesaría cumplir. Por un lado, podría ser simplemente el describir un problema, o describir las características de un problema, o describir el comportamiento de una serie, o describir el comportamiento conjunto de varias series. Y eso es simplemente un problema econométrico, estadístico, digamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos tratar de caracterizar completamente las regularidades de una serie, pero sin tener que preocuparse respecto a de dónde provienen esas regularidades, por qué una serie se comporta de determinado modo, por qué la distribución es de una forma u otra, etcétera. Y entonces esa es una manera en la cual nosotros podríamos estar interesados en describir un problema. No estamos interesados en entender el problema, sino estamos interesados en describir el problema. Entonces puede ser que, por ejemplo, estemos en un entorno en el que estamos trabajando con series financieras y queremos tratar de armar un portafolio. No nos preocupa mucho saber por qué los retornos de los activos se comportan del modo que se comportan. Lo que nos interesa es describir del modo más completo posible las propiedades de ese retorno, por ejemplo. Entonces, trabajamos simplemente en un modelo que prediga o describa, pero no que explique. Y por otro lado tenemos, como hemos dicho antes, y soy convencido de esto y lo digo siempre hasta la majadería, que por muy bonito que sea un modelo econométrico, estadístico, lo que ustedes quieran, ese modelo no ha explicado absolutamente nada. Por muy lindo que sea el R cuadrado de una regresión, por muy bonitos que sean los criterios de selección de un modelo contra el otro, etcétera, cualquier regularidad estadística que estamos capturando con un modelo no quiere decir que hemos explicado el comportamiento de ese modelo. No hemos dicho por qué las cosas son como son. La explicación no la va a proveer nunca la estadística o la econometría aisladamente, sino la explicación la va a proveer la economía combinada típicamente con estadística y con datos. Y por lo tanto, entonces, el problema que podemos estar enfrentando es tratar de, por un lado, solamente describir el comportamiento de series y por otro, tratar de entender qué es lo que, por qué una serie se comporta de un determinado modo, cuáles son los fundamentos detrás de ese comportamiento. ¿Ok? Entonces, podemos estar interesados en algunas de estas dos características. Y puede ser entonces que si estamos preocupados, por ejemplo, solamente en tratar de describir un fenómeno, en lugar de tratar de explicarlo, entonces no necesitemos tratar de entender la estructura detrás del problema, solamente tratar de entender cuáles son las regularidades estadísticas más importantes de estos datos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de convencerlos que una combinación, un combo poderoso para tratar de hacer las dos cosas es la de utilizar S&P para la parte descriptiva e IMM o una variante IMM para la parte de explicación. Es decir, con S&P simplemente describimos de una manera completa el comportamiento o las propiedades estadísticas de una serie y con IMM desenmascaramos, entre comillas, la estructura. Averiguamos cuál es la estructura que ha hecho que la serie se comporte de este modo. Voy a tratar de presentarles algunas motivaciones que no tienen ni siquiera que ver con economía, pero que nos van a servir para entender este problema. ¿Ok? Y les voy a presentar lo que vamos a llamar esta test suite, que es simplemente unos señores Marrone One, que son unos estadísticos, lo que hicieron es proveernos un conjunto de distribuciones contra las cuales comparar distintos métodos de estimación. Entonces lo que voy a hacer es presentarles esa suite también, ese conjunto, ese paquete de estadísticos contra los cuales comparar el éxito de un método de estimación, un éxito del método de descripción de alguna regularidad. Entonces, partamos simplemente por las cosas que son obvias. Entonces, IMM, como les decía, lo que intenta hacer es tratar de juntar la explicación, y la explicación vendría por de dónde vienen las cosas, que sería el modelo estructural, versus la descripción, que sería la parte del modelo auxiliar. ¿No es cierto? Entonces, en el modelo auxiliar lo que tenemos es simplemente la manera de describir completamente los datos, pero sin saber cuál es la estructura detrás de los datos. ¿Sí? Entonces tenemos el modelo F, que sería el modelo auxiliar, tenemos el modelo P, que sería el modelo estructural, en el modelo F tenemos los parámetros del modelo auxiliar, que serían los θ, en el modelo estructural tenemos los parámetros ρ, que son los parámetros del modelo P, y desconocemos los parámetros del modelo P. Por alguna razón es más fácil o más conveniente simular series del modelo P, pero difícil estimar directamente ρ.
¿ok? Entonces, la idea que nos daba IMM es la de utilizar el modelo auxiliar, que es una descripción estadística completa de los datos, para que sean los momentos contra los cuales escoger los parámetros del modelo estructural. Y entonces sabemos que el modelo auxiliar, el modelo F, ¿no es cierto? El teta gorro es aquel que hace que el gradiente de la función de quasi-maximilitud, que sale del modelo F, se haga igual a cero, porque teta gorro es el argumento que maximiza esta función de quasi-maximilitud. Entonces, lo que nos propone IMM es utilizar como momentos para calzar a los gradientes de estos parámetros evaluados en el teta gorro, evaluados en los datos con los que nosotros estimamos esto, y tener la contraparte, perdón, este sería el momento teórico, ¿no es cierto? La esperanza poblacional condicional a que el modelo P es el modelo correcto. Entonces, tratar de ver cómo, para cualquier vector de parámetros, cómo se vería la esperanza de esto evaluado en teta gorro. En principio, si es que el modelo auxiliar captura perfectamente las características de los datos y el modelo estructural P es el modelo correcto, entonces quiere decir que va a haber un solo vector de parámetros en el modelo estructural P, el teta, el rho sub 0, digamos, que va a ser aquel que haga que estos momentos se hagan iguales a 0. ¿Por qué? Porque va a haber una conexión 1-1 entre el modelo P y el modelo F. Solo un modelo P es capaz de generar datos que van a satisfacer lo que hemos encontrado en el modelo F. Esa es la intuición detrás de esto que estamos colocando acá como condición de identificación. Y como les decía entonces, si es que no podemos, por alguna razón obviamente es difícil describir el modelo P o encontrar estos momentos, entonces lo que hacemos es simplemente hacer una aproximación de Monte Carlo para aproximar esta esperanza simplemente con un promedio simulado de los datos del modelo P, donde el n es un número suficientemente grande de la simulación. Y el estimador IMM sería simplemente aquel que sale de describir una minimum square, una función objetiva de minimización de una función que es asintóticamente una chi cuadrado y escoger la weighting matrix, como hemos dicho antes, como la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas del modelo F, ¿no es cierto? Todo eso ya lo hemos discutido cuando hemos visto IM. Lo que quiero decir acá simplemente es que supongamos que tenemos un modelo P que es razonablemente complejo o difícil de ser estimado, pero que es relativamente, pero que puede simularse, y tenemos un modelo F que es capaz de capturar razonablemente bien las características de los datos, entonces podemos juntar el modelo P y el modelo F para recuperar la estructura. Entonces, en este caso, hemos recuperado la estructura y por lo tanto tenemos una explicación de por qué ocurren las cosas como ocurren, la explicación está en el modelo P, y tenemos una descripción completa de los datos, que es lo que ocurre con el modelo F. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hemos discutido de IM. S&P, lo que les decía, es que S&P tiene la gracia de que si es que nosotros no conocemos la estructura, no conocemos el modelo P, S&P puede ser un excelente caballo de batalla para describir el modelo F. Porque S&P es simplemente una manera de aproximar, es un aproximador universal a funciones de densidad, y por lo tanto lo que hacemos con S&P es simplemente, si no conocemos la estructura y no queremos conocer la estructura, simplemente queremos describir completamente la estructura, podemos utilizar S&P como el caballito de batalla para describir F. F entonces va a caracterizar completamente a las características de los datos y puede ser que nuestro problema se acabe ahí, puede ser que nuestro problema, nuestra motivación para estar enfrentándose a este problema sea simplemente el tratar de encontrar un modelo F razonable con el cual simular datos o con el cual hacer proyecciones, etc. No nos interesa saber cuál es la economía detrás del problema, solo tener una manera competente de describir las regularidades estadísticas del problema o describir las regularidades estadísticas de la serie. Entonces, S&P puede ser simplemente nuestro objetivo final. Obviamente también vamos a discutir otras maneras de poder hacer eso utilizando simplemente otros modelos u otras maneras de tener un modelo F, ¿ok? Entonces, como les había dicho, S&P tiene varias ventajas respecto a otros métodos que vamos a discutir. Y vamos a ver que S&P además es tremendamente poderoso para poder capturar dinámicas de series tremendamente complejas. Entonces, algunas de las ventajas que tiene S&P, como hemos dicho antes, es que nos permite aproximar arbitrariamente bien cualquier función de densidad de series que tengan segundo momento acotado. ¿Sí? Además, S&P nos promete que es un aproximador universal para funciones de densidad
complejas pero razonablemente suaves, ¿no es cierto? Y además S&P es un método relativamente flexible para poder describir series que tengan dinámicas complejas, pero que sean, por ejemplo, IID, o series que tienen dependencia temporal como VAR, o series que tienen dependencia temporal y heteroscedasticidad condicional como los módulos Garch, o que tienen no linealidades o interacciones no lineales entre series, o series que tienen desvíos importantes de normalidad. Y por lo tanto, entonces, como ven, este caballo de batalla es un caballo tremendamente poderoso para describir gran parte de lo que nos interesaría describir como nuestro modelo F. Otra vez, la debilidad, entre comillas, de S&P es la debilidad de cualquier objeto estadístico razonable. Nos va a permitir describir bien los datos, pero no nos va a poder explicar por qué se comportan de este modo. No nos dice por qué las cosas son como son, nos las describe solamente. ¿Ok? Eh, ¿Están todos acá? ¿Todos me siguen? ¿Todos están acá? Perfecto. Ok. Bien. Bien, lo que voy a hacer entonces es, obviamente, cuáles son algunas de las desventajas. Una desventaja, que no sé si es desventaja, es esta que habíamos dicho antes, el modelo S&P se lo puede utilizar para describir completamente series, pero no para explicarlas, ¿no es cierto? Esa no es una tarea de S&P per se. Y la otra desventaja es que obviamente es un método que es relativamente, no relativamente, eso es bastante costoso de estimar y de simular si es que tenemos series bastante complejas. Y por lo tanto, no es un método que esté, yo qué sé, no está en stata por defecto, por decir algo, que sería la manera de popularizar este tipo de cosas. Uno tiene que programar estas cosas y por lo tanto tiene algunos inconvenientes. Una cosa que se puede demostrar es que S&P, cuando estamos trabajando con series que no tienen dependencia temporal, tienen series que tienen dinámicas complejas, pueden ser series multivariadas, lo que queramos, pero que no tienen dependencia temporal, y series que tienen una misma función de distribución, que es el caso IID, entonces S&P la podemos aproximar simplemente como una suma de polinomios, que son nuestros polinomios de funciones de Hermite, que habíamos dicho antes, y lo que hacen esta suma de polinomios, simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar estos ponderadores, estos C sub i's, ¿no es cierto? Obviamente este mu y este sigma serían el estimador de la esperanza y de la desviación estándar de la serie Y, si es que tuviésemos una serie, y este W sub i son estas funciones de Hermite, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar estos ponderadores, estos C sub i's, y con estos C sub i's podemos estimar esta función, ¿ok? Entonces, obviamente va a depender del problema que estemos enfrentando. Es relativamente fácil de describir lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos una serie Y, no sabemos el comportamiento de la serie Y, lo que tenemos que hacer es ir escogiendo hasta qué grado, hasta qué polinomio, hasta qué función, hasta qué grado de la función de polinomios de Hermite vamos a hacer estas interacciones. ¿No es cierto? Entonces, si el K es 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, nos va a ir permitiendo aproximar funciones cada vez más complejas. Obviamente, si hacemos que K sea igual a 0, lo que va a hacer esto es que va a colapsar simplemente en una normal univariada, ¿no es cierto? Perdón, una normal. Entonces, el polinomio de Hermite con K igual 0, es simplemente una normal. Con K igual 1 es una normal más algo, y así más otras cosas va empezando a crear funciones que pueden permitirme generar dinámicas o comportamientos más complejos de la serie. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es voy a presentarles cómo podemos utilizar S&P para el problema que les voy a presentar ahora. ¿Cuál es el problema que les voy a presentar ahora? Estos señores, Marrone y Wand, son dos estadísticos y como casi todas las cosas, la econométrica, digamos, de la profesión de estadísticas es el journal que se llama el JAS, el Journal of the American Statistical Association. Entonces, ese es el journal en el que generalmente los papers más importantes o más emblemáticos en estadística se publican. Y estos señores, Marrone y Wand, publicaron hace ya algunos años un conjunto lo llaman las Test Suite, que sería simplemente un paquete, entre comillas, de distintos tipos de distribuciones, que pueden aproximar series que son relativamente simples o que se distribuyen de un modo relativamente simple, hasta series que se distribuyen de una manera tremendamente compleja. Y lo que nos decía Marrone y Wand con esta Test Suite, nos dicen, miren, acá les presento 15 funciones de densidad para series que se comportan desde un modo tremendamente simple hasta un modo tremendamente complejo. Y lo que les propondría, o lo que propondría a estos señores, es que cada que alguien
encuentre un nuevo método para describir series complejas, utilice esta test suite para tratar de ver cuán bueno es su método para aproximar estas funciones de densidad. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Entonces, si es que a ustedes se les ocurrió un nuevo método para estimar funciones de densidad complejas, entonces lo que hacen es simplemente ven cómo ese método es capaz o no es capaz de aproximar estas funciones de densidad que las utilizan como casi como un experimento, entre comillas, para ver cuán bueno es el método para aproximar estas funciones. Y la manera en que lo hacen es simplemente van generando distintas mixtures de normales. Una cosa que habíamos visto en nuestro curso de econometría 2 es que las mixtures de normales son capaces de aproximar funciones de densidad tremendamente complejas. Si es que nosotros, por ejemplo, vamos simplemente cambiando los mu sub j, los sigma sub j y los pi sub j, podemos generar series con dinámicas bastante complejas. Lo que les había dicho es que, si recuerdan el curso de econometría 2, les había dicho que uno podría utilizar, si es que hace un J muy grande, por ejemplo, y uno va escogiendo apropiadamente los pi sub j, los mu sub j, los sigma sub j, uno puede describir series que son casi una pesadilla en términos de descripción. Entonces, quiero que piensen un minuto en esto. Supongan que ustedes tienen una serie griega y no saben cuál es la estructura detrás de la serie griega. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a asumir que la estructura, entre comillas, la economía, obviamente acá no hay economía en este caso, pero la estructura es esta mixture, ¿ok? Entonces, en realidad, lo que genera la serie es esta mixture. Este es el modelo correcto, el modelo P. Pero supongan que ustedes no saben cuál es el modelo P. Ustedes no saben que esto salió de una mixture de 4 normales, por ejemplo. Y lo que van a hacer es simplemente tienen la serie griega y tienen que tratar de describir con los métodos que ustedes tienen cómo podrían, ya sea describir la distribución de la serie o ya sea tratar de recuperar la estructura detrás de la serie, o sea, tratar de estimar los parámetros detrás de esta estructura. ¿Me están siguiendo? Entonces, son dos problemas que podemos querer hacer. Uno es simplemente describir y por lo tanto no sabemos de dónde salió la serie, simplemente tenemos la serie griega y sabemos que la serie griega no sabemos de qué distribución sale, o sea, no sabemos cuáles son los parámetros de acá, no conocemos la distribución de esta, no sabemos que es una mixture de, por ejemplo, 8 normales, por decir algo, y solo tenemos la serie griega, y vamos a tratar de escribir de una manera relativamente completa la densidad de esta serie. Entonces sería la parte de encontrar una manera de aproximar la función f, que sería una manera de aproximar un objeto estadístico que se acerque a la distribución de la serie, pero que no necesariamente nos describa cuál es la estructura detrás de la serie. Y en este ejemplo, la estructura detrás de la serie es simplemente esta mixture de normales. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que voy a hacer es ahora voy a presentarles justamente estas 15 distribuciones que Marrone y Wong nos dicen que salen de generarse de distintas mixtures de normales. ¿Ok? Entonces nos dice, Marrone y Wong nos dice, bueno, partan con obviamente la más simple de todas, que no es una mixture, sino es una sola normal. Entonces, pi es igual a 1, j es igual a 1, y mu, por ejemplo, es igual a 0 y sigma es igual a 1, por decir algo. Entonces tienen una normal estándar. Entonces esta sería la primera. Entonces, ¿me siguen? Ustedes tienen una serie griega, no saben de dónde sale, pero esta serie griega había sido generada de una normal gaussiana. ¿Okay? Este sería como el modelo más simple. Y obviamente en este modelo, si es que no tenemos ningún, si el método estadístico que estamos utilizando para tratar de escribir la serie no es capaz de replicar bien esta distribución, mejor nos retiramos, nos servimos para esto. Esta es obviamente nuestra serie más simple de ser descrita y debería describirla perfectamente bien cualquier método. ¿Ok? Bien, lo que va haciendo después Marrone y Wong es que van escogiendo distintos valores de mu, distintos valores de sigma y distintos valores de pi, además de distintos valores de j, para empezar a crear series que tengan distribuciones cada vez más complejas. Pero lo que hacen con eso es generar esta es sale de una serie, que es sale de una distribución, que es una mixture de, por decirles algo, 5 normales. Pero si ustedes mirasen esta serie parecería ser simplemente una distribución univariada que es asimétrica. ¿Me siguen? En realidad el modelo P detrás de esta serie es una mixture de 4 normales, por decir algo. Pero ustedes no saben que salió de ahí, por ejemplo. Entonces ustedes solo ven esta distribución. Entonces lo que nos dice es tratar de describir esto.
Obviamente, si es que, por ejemplo, ustedes empiezan a aumentar el J y hacen más compleja la cosa, ustedes podrían generar series que parecerían venir de una distribución que es fuertemente simétrica. En este caso, la simetría está hacia este lado en lugar de hacia este otro lado, ¿no es cierto? Esta es simetría positiva, esta es simetría negativa, ¿no es cierto? Por otro lado, tendríamos también, otra vez, recuerden, esto salió de combinar mixtures de normales, nada más de combinar mixtures de normales. Acá sale una serie que tiene una distribución que es fuertemente leptocúrtica, ¿sí? Tiene fuerte curtosis, pero es simétrica. Entonces esta serie no es asimétrica, como esta de acá, ni esta de acá, es simétrica, pero es fuerte, pero tiene colas bastante anchas, ¿sí? Y otra vez, esto salió de una mixture de, yo qué sé, 10, 15 normales, por decir algo, con distintas selecciones de los mus y demás, ¿ya? Después lo que hace es generarnos, o también podemos crear una serie que es como un outlier. Un outlier es una serie que tiene fuerte masa por acá y tiene muy poca masa en el extremo de la cola de la distribución. Otra vez, esto también, en realidad, no es que sea producto de un outlier, sino salen de una mixture de, no me acuerdo si estas serán como 10 o 12 normales, no me acuerdo. ¿Ok? Después tenemos una serie una serie que tiene una distribución bimodal, ¿no es cierto? Una serie que tiene una distribución bimodal, pero que es bastante separada. Una serie que es bimodal, pero que es asimétrica. Entonces, como ven, esto que estamos viendo acá es el resultado de, por ejemplo, 8 o 10 normales escogiendo los mus, los sigmas y los pis y los jotas de un modo distinto. Y es capaz de generarnos una distribución que es, en este caso, bimodal, pero a su vez fuertemente asimétrica. ¿Sí? ¿Ok? Después vendrían series que son multimodales, ¿no es cierto? Entonces ya estamos, en este caso estamos con las 12 primeras distribuciones. Entonces, como ven acá ya las cosas empiezan a complicarse un poco. Acá tenemos una distribución de una serie trimodal y acá tenemos una distribución de una serie que tiene 5 modas. Y obviamente como las 5 modas tienen esta manera estética de verse, Marrone y Wond la llaman la garra, ¿no es cierto? Entonces esta sería una distribución que tiene una garra. Entonces, como ven, obviamente, no digo que esto lo veamos con frecuencia, lo que digo es que si hay una serie que se comporte de este modo, va a ser tremendamente difícil, un reto muy difícil poder aproximar esta función de densidad correctamente. ¿Ok? Acá tenemos otra serie que es bastante más compleja todavía, que son las dos garras, ¿no es cierto? Tenemos dos garras, una serie que es aparentemente bimodal, pero que tuviese estas como metidos outliers adentro, que en realidad parecen como garras, etc. Pues tenemos otra serie que es mucho más compleja todavía de describir, que es una serie que es asimétrica, y además de ser asimétrica tiene muchas modas, y que parecería ser esta garra medio rara, ¿no es cierto? Y al final acabamos con las series que ya son pesadillas completas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos series que además de ser asimétricas, tienen un parecido a doble garra, pero una de las garras tiene alta concentración y otra de las garras tiene baja concentración, etc. O sea, eso es bastante complejo. Y finalmente tenemos una serie que la llaman el smooth comb. Comb es como el peine, ¿no es cierto? Entonces sería un peine suave y esto sería como un peine bastante ruidoso. Entonces, como ven, obviamente acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 modas, pero con todo muy difícil, o sea, asimetría, cosas bastante complejas de describir, etc. Entonces, si es que ustedes tienen un modelo, perdón, un método estadístico que es capaz de describir razonablemente bien cualquiera de estas 15 distribuciones, o sea, series generadas por cualquiera de estas 15 distribuciones, quiere decir que ustedes están realmente en camino a generar un excelente aproximador universal de cualquier función de densidad. Es poco probable que se encuentren con series que se comporten de un modo más complejo que estas. Y por lo tanto, si es que son capaces de ser exitosos en describir cualquiera de estas distribuciones, entonces claramente tienen un método razonable con el cual empezar a compararse con otros métodos de estimación. ¿Okay? Para describir esta serie. Bien, entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a presentarles una competencia, un concurso de caballos, que salen, entre comillas, no va a ser un Monte Carlo, lo que voy a hacer simplemente voy a generar una simulación larga, digamos 100.000 o 200.000 datos de cada una de estas distribuciones, y voy a entregarle esta realización aleatoria a un econometrista, le voy a pedir que trate de derivarme o describirme el comportamiento de esta serie utilizando distintos métodos. Entonces, voy a utilizar algunos métodos que van a ser simplemente métodos descriptivos del comportamiento de las series, que serían aproximadores
a la función de densidad, pero sin tratar de recuperar la estructura. No sé si me están siguiendo. ¿Sí? O sea, sin tratar de decir, por ejemplo, que le voy a entregar una serie que ha salido, por ejemplo, de esta doble garra, ¿ya? Pero no le voy a pedir que me recupere el modelo P detrás de eso. No voy a pedirle que me describa cuál es el modelo P. Solamente que sea capaz de describir estadísticamente, razonablemente bien esta distribución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, los dos métodos con los cuales voy a pedir que me haga esto, los métodos en los cuales van a simplemente describir series con dinámica compleja o densidades con dinámica compleja, pero no va a tratar de recuperar el modelo P, va a ser el método no paramétrico utilizando kernels, ¿sí? Y S&P. Entonces, el kernel lo que va a hacer simplemente es que va a tratar de aproximarme esto, ¿no es cierto? Utilizando, como hemos visto, los métodos no paramétricos, utilizando el kernel de Panechikov o el kernel gaussiano, etcétera. Lo que va a tratar de hacer es aproximarme esta cosa acá, va a tratar de escoger cuál es el bandwidth óptimo y con eso va a tratar de hacer esto. Nosotros obviamente podemos utilizar least squares cross validation o likelihood cross validation, etcétera. O simplemente utilizar la regla, la plugin rule de Silverman. ¿Ok? Entonces, esa sería una cosa. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer simplemente va a tratar de describir la distribución, pero no va a poder recuperar cuál es la estructura detrás. No va a poder decir, mira, esto viene de una mixture de 20 normales y cada normal tiene tantos estos parámetros y las probabilidades de cada una de estas normales están. No va a recuperar eso. El otro método que voy a utilizar para tratar de escribir cada una de estas series es S&P. Entonces, en S&P lo que voy a hacer es simplemente voy a ir escogiendo un distinto grado de K para el distinto grado del polinomio de Hermite. Y voy a tratar de ver cómo soy o no soy capaz de, aumentando el K, aproximar a la función de densidad de la que realmente se han simulado los datos. Obviamente lo que voy a hacer simplemente es que, por ejemplo, esto me va a aproximar con un polinomio de Hermite de grado 10, por decir algo, pero no me va a decir que esto venía de una mixture de 4 normales con estos parámetros. ¿Me sigue? No me va a decir eso. Me va a decir simplemente, esto me va a aproximar muy bien la función de densidad, aunque no sé cuál es la estructura detrás de esa función. ¿De acuerdo todos? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien estar acá? Muchachos, ¿aló? Sí, estábamos escribiendo en el chat. Ah, ¿están escribiendo? No, no estoy viendo nada en el chat. Sí, estábamos todos de acuerdo. Perfecto. Bien. Algo está pasando otra vez con mi conexión. No veo que el chat se mueva. Ya. Ok, muchachos. Bien. Entonces, esa sería la manera de describir. Entonces, voy a tratar de mostrarles que S&P es un mejor descriptor que métodos no paramétricos. Es la primera cosa que les voy a mostrar, tratar de mostrar. Pero supongan que ustedes son más ambiciosos que eso. Ustedes no solo quieren describir bien esto, sino que quieren recuperar la estructura. Y la estructura en este caso es recuperar esto de acá. Es saber cuáles son los pis, cuáles son los mus y cuáles son los sigmas. ¿Ok? Entonces voy a hacer una carrera de caballos acá entre tres métodos. El método que obviamente sabemos que es asintóticamente el más eficiente, que es máxima verosimilitud. Entonces, en este ejemplo, supongan que sabemos que Y proviene de una mixture de 8 normales. Entonces, sabemos que el J es 8 y lo único que no sabemos son los pis, los mus y los sigmas. Y lo que hacemos es simplemente estimar esta mixture. Entonces, este sería el caso en el que conocemos la estructura y por suerte en este ejemplo, obviamente, podemos estimar directamente el modelo P. ¿Sí? Entonces, obviamente, mi benchmark va a ser el máximo verosimilitud. No podemos hacerlo más eficiente que ellos, que máxima velocidad. Obviamente podríamos hacer cuasi máxima velocidad en el sentido de que no sabemos, por ejemplo, sabemos que esto viene en una mixture, pero no sabemos el J. Ese sería otro caso en el que tendríamos que tratar de describir cuando no sabemos cuál es la estructura exacta, no sabemos cuál es el J. Y ese sería otro tipo de problema, el problema en cómo escogemos el J cuando sabemos que esto viene en una mixture de normales, pero no conocemos el J. ¿Ok? Esa sería otra cosa. Y lo que voy a hacer también es voy a tratar de comparar otros métodos para tratar de recuperar esta estructura. Uno de esos métodos va a ser GMM y el otro método va a ser IMM. ¿Ok? En GMM lo que voy a hacer es simplemente, si alguien me dijese, mira,
la serie Y viene una mixture de 8 normales, ¿sí? Yo podría, teóricamente, poder decir cuáles son los momentos de cualquier orden de esta serie Y, teóricamente. Hay un paper en el Journal of Econometrics del señor Timmerman, y lo que hace este señor Timmerman es mostrarme que para una mixture de J normales, donde J puede ser cualquier número, ¿sí? Yo puedo demostrar que los momentos centrados, por ejemplo, el primer momento centrado, segundo momento centrado, tercer momento centrado, cuarto momento centrado, quinto momento centrado, etcétera, etcétera. Todos los momentos centrados de una distribución de una mixture de J normales, lo puedo describir analíticamente de este modo. ¿Ya? Entonces esto está en el paper este de Timmerman, si quieres se los mando, y lo que hace simplemente es derivarnos esto. Entonces nos dice, si yo tuviese una mixture de 25 normales, no hay problema, yo puedo saber cuál es el sexto momento centrado, séptimo momento centrado, octavo momento centrado, noveno momento centrado, décimo momento centrado, poblacionalmente de esta serie. ¿Me sigue? Entonces, la idea es acá que si es que, por ejemplo, yo tengo una mixture de 8 normales, el momento teórico de la mixture de normales, dado un valor de los pis, y dado un valor de los mus, y dado un valor de los sigmas de cada una de estas normales, yo podría estimar, yo podría decir cuál debería ser, por ejemplo, el quinto momento centrado de esta serie, poblacionalmente, dado los valores de mu, de sigma y de pi. ¿Ok? Y comparar esos momentos poblacionales con los momentos muestrales. Entonces yo tengo, obviamente, tengo la serie Y, yo puedo calcular el momento, el quinto momento de esta serie, o el estimador del quinto momento, el cuarto, el sexto, el séptimo, octavo, el noveno, lo que fuera. ¿Sí? Entonces yo tengo, digamos, 25 momentos de la serie Y, los calculados, los 25 momentos calculados. Y lo que tengo que hacer ahora es simplemente tratar de encontrar los pis, los mus y los sigmas que hacen que cuando yo los meta en esta formulita, los momentos teóricos que salen de acá sean lo más cercanos posibles a los momentos que se ven en los datos. Entonces, cojo el vector de parámetros que hacen que estos momentos se parezcan a los momentos teóricos. ¿Me sigue? O a los momentos de los datos. Y por lo tanto, entonces, yo tengo acá tantos momentos como parámetros, tengo más momentos que parámetros para tener sobreidentificación, y he escogido los momentos simplemente haciendo que el n sea lo suficientemente grande para poder tratar de recuperar todos estos parámetros de acá. ¿Sí? No estoy diciendo cuál momento es mejor o cuál es peor, simplemente estoy agarrando todos los momentos que he calculado y tengo el resultado teórico de cómo deberían ser estos momentos de acuerdo a cómo es una mixture de J normales, y lo que hago es comparar los momentos observados en los datos, los estimadores de los momentos observados en los datos, con los momentos poblacionales dado el vector de parámetros que tengo para cada una de estas cosas. Y entonces cojo el vector de parámetros que me minimice la función objetivo de chi cuadrado para esto. ¿Todos de acuerdo? Bien. Perfecto. Entonces, como ven, GMM puedo estimar. Entonces, les voy a tratar de mostrar que GMM es claramente una pero muy mala idea para tratar de aproximar este tipo de problemas. Y en general, GMM es teóricamente razonable, pero GMM tiene el problema de que escoge los momentos a ciegas en general, y al escoger los momentos a ciegas, típicamente va a ser un mal aproximador para describir la estructura. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tratar de hacer, como les decía, es voy a utilizar como como métodos para tratar de describir la función de densidad, describirla solamente, el kernel y S&P. Entonces voy a llamar K y S a los resultados de hacer simplemente el estimador por kernel o S&P. Y como estimadores estructurales, o sea, aquellos que tratan de recuperar la mixture que está detrás de los datos, voy a utilizar máxima magnitud, IMM y GMM. ¿Ok? Y la métrica con la cual voy a comparar esto es que simplemente, como yo tengo acá los momentos teóricos de cualquier distribución, yo voy a comparar los estimadores de las funciones de densidad que me resultan de un método de estimación con la verdadera función de densidad que ya conozco de acuerdo a la distribución teórica de este método. Y por lo tanto, entonces voy a calcular la raíz del Mean Integrated Square Error, que es lo que habíamos dicho antes cuando hemos discutido algo de econometría no paramétrica, si recuerdan, ¿no es cierto? Entonces voy a comparar la función de densidad que resulta del método con la función de probabilidad que sale del modelo estructural evaluada en el verdadero vector de parámetros. Entonces, por ejemplo, cuando yo comparo kernel contra S&P, el F es trivial. Entonces, estimo el F, el mejor F, con kernel,
y comparo el mejor F con kernel contra la verdadera función de densidad, contra la verdadera función que es esta, ¿sí? Después con S&P lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, saco el S&P con una aproximación de un polinomio de Hermite grado 10, por decir algo. Entonces, con eso obtengo el estimador de la función de densidad y la comparo con la función de densidad correcta, entre comillas, ¿no es cierto? Y después si hago máxima velocidad, IMM o GMM, hago lo mismo. Entonces, por ejemplo, en IMM voy a obtener un estimador de los parámetros estructurales, entre comillas, que serían los estimadores de todas estas cosas de acá, ¿sí? De todas estas cosas de acá, y comparo la función de densidad que yo estimé con IMM, S&P o lo que fuera, con la misma función de densidad, pero evaluada en el verdadero vector de parámetros, evaluada en el verdadero RO, en cada uno de estos verdaderos ROs. ¿Ok? Y entonces ahí tengo una manera de comparar estas cosas en cada caso. ¿Ok? Bien, eso es básicamente lo que voy a hacer. Entonces, para el caso del kernel, lo que voy a hacer es voy a utilizar el kernel gaussiano, por una razón que voy a tratar de presentarse antes. Si quieren, obviamente podemos utilizar otra variante como el kernel de Panettschikow y demás cosas, pero este es bastante más simple de hacer. El kernel gaussiano, y con el ancho de banda escogido minimizando el asymptotic mean integrated square error que nos propone Maroney One o el mean integrated square error que nos propone Silverman. Son dos métodos distintos. Maroney One nos dice otra manera de escoger el bandwidth utilizando su método o un método distinto. Entonces nos propone una variante y utilizo esas dos variantes para estimar el kernel. ¿Ok? Y lo que hago es simplemente comparar entonces cómo le va en esta raíz del mean integrated square error a cada uno de estos métodos para tratar de caracterizar esta función de densidad. Obviamente, lo que voy a hacer es compararla contra el método que es asintóticamente más eficiente, que es el método de máxima verosimilitud. En el método de máxima verosimilitud, nosotros sabemos exactamente cuál es el P, lo que tenemos que hacer es simplemente estimar los parámetros. Entonces, sabemos que esto viene una mixture de 5 normales, y lo que hacemos es simplemente, dada nuestra serie Y, estimar los parámetros de ahí. ¿Ok? Entonces lo que hago es, por ejemplo, yo genero una sola realización de, no recuerdo, pero creo que eran como 100.000 o 200.000 observaciones, o creo que eran 1.000.000 de observaciones, para que el problema no sea un problema de muestras pequeñas, sino simplemente para tratar de describir aún asintóticamente qué método lo va a hacer mejor, ¿sí? Porque esto va a ser una aproximación asintótica a esto. Podría obviamente hacer un experimento Monte Carlo, pero los resultados con el experimento Monte Carlo van a ser aún más desastrosos que los resultados haciendo esto como lo he hecho acá. Entonces, todo lo comparo contra el método más eficiente, que sería el de máxima verosimilitud. Y voy a mostrarles dos métodos con los cuales estoy haciendo o dos distribuciones con las cuales estoy haciendo la comparación. La distribución trimodal y la distribución de Garra. ¿Ya? Obviamente en todas tengo todos los resultados además, pero esta trimodal y esta de Garra, que son bastante más complejas que estas otras de acá, ¿no es cierto? Estas otras son algo menos complejas que estas de acá. Estas tienen la gracia que por lo menos son simétricas y por lo tanto no va a ser tan terrible utilizar, no le estoy jugando tan chueco al método kernel, porque recuerden que en el método kernel yo requería que la distribución sea simétrica y no sea tan leptocúrtica, ¿no es cierto? Entonces, en la trimodal, por ejemplo, eso se va a cumplir y por lo tanto voy a tratar de hacer la comparación con distribuciones en las cuales, por ejemplo, el método no paramétrico tiene alguna chance de hacerlo regularmente razonable. Obviamente, si es que utilizas alguna de estas de acá, lo va a hacer terriblemente mal. Entonces, lo que estoy haciendo es eso, ¿ok? Y acá lo que estoy presentando es algunos resultados de cómo me salió esto los resultados de esta simulación. Entonces les presento, por ejemplo, el caso en el que si yo utilizo GMM es el que lo va a hacer peor de todos. GMM lo hace terrible. Quiere decir que tengo un root mean integrated square error que es 18 veces mayor que el que obtendría utilizando máxima verosimilitud en la distribución trimodal y casi 26 veces mayor en la distribución de garras que utilizando máxima verosimilitud. Entonces, obviamente, como vamos a ver gráficamente, además, GMM es tremendamente poco aconsejable utilizar cuando estoy trabajando con problemas complejos. El método kernel, que simplemente trata de escribirme la función de densidad sin tratar de recuperar la estructura, tiene un root mean integrated square error que es 2.2 veces mayor que el de máxima verosimilitud, en el caso de la trimodal, y de 5.1 veces mayor que el de las garras. Obviamente, entonces, como vamos a ver, no es un método muy aconsejable con series que son
complejas. Entonces, GMM no es una buena manera de aproximar la estructura con un proceso complejo, y kernel tampoco es una manera razonable de aproximar la estructura en un proceso complejo, ¿sí? Y obviamente lo que les muestro acá es que el combo de S&P con IMM, o sea, tener S&P para el modelo F e IMM para el modelo estructural, es un combo que me permite alcanzar la eficiencia asintótica de máxima longitud en el modelo de garras y hasta donde lo he hecho, estar obviamente mucho más cerca de alcanzar la eficiencia asintótica de máxima longitud con el método S&P e IMM para la trimodal. Y les voy a mostrar por qué uno podría obviamente llegar a eficiencia asintótica como máxima longitud y por qué el nombre de IMM está bien colocado, ¿ya? Entonces déjenme mostrarles un ejemplo de cómo se ve esto. Dos ejemplos en realidad. Acá, como ven, la línea azul entonces es la distribución correcta, es la verdadera distribución, ¿ok? Y lo que he hecho entonces es simulado, no recuerdo si era una realización de, creo que eran 100.000 o 1.000.000 de realizaciones de esta serie, ¿ok? La he simulado entonces, he generado una serie que respeta la distribución azul. Y lo que he hecho es que le he entregado esta serie azul, estos 1.000 o 1.000.000 de datos, digamos, a un econometrista y le he dicho, haz tu mejor estimación no paramétrica de esta función de densidad, sin saber si es bimodal, trimodal, nada. Tú me dices, ¿cuál es tu mejor aproximación? Y lo que tengo en la línea roja es la mejor aproximación que resulta de utilizar kernel. Y entonces, como ven, kernel lo que ha hecho es que ha sido capaz de aproximarme o de entender que la función de distribución es trimodal. ¿Sí? Como ven, ha sido capaz de encontrar las tres modas, pero obviamente no ha sido capaz de aproximarlas bien. Entonces, lo que ha hecho es que le ha dado muy poco peso, menos peso a esta moda de acá, y ha tenido que compensarla con más por acá y obviamente más cola por acá. Por lo tanto, entonces, kernel razonablemente me ha aproximado que había tres modas, pero no ha aproximado muy bien la función de distribución que tenemos. Y por eso es que el resultado que tenemos acá es que kernel lo hace más o menos, pero no lo hace tan bien. ¿Sí? ¿Qué pasa con GMM? Bueno, GMM anda perdido en una fiesta, ¿no es cierto? GMM anda perdido en una fiesta. Porque como GMM es ciego respecto a cuáles son los momentos que tiene que escoger, lo que ha hecho GMM es que, no recuerdo, creo que le he dado hasta el momento 25, entonces que tenga hasta 25 momentos no centrados o 30 momentos no centrados, creo, pero obviamente, como es ciego respecto a cuáles son los momentos que he escogido, los momentos que he utilizado probablemente no le han servido para identificar muy bien, como obviamente se nota acá, muy bien la verdadera distribución de la serie. Entonces, si uno ve cuál es la distribución con la cual uno termina, uno acaba con una serie que aproxima algo que parecería ser una serie que sí puede ser que sea trimodal. No sé si ven, acá parecería ser que hay una moda, acá parecería ser que hay otra, y acá obviamente está otra, pero obviamente ha perdido totalmente las características esenciales de la distribución de esta serie. Me dice que esta serie es trimodal, pero yo qué sé, eh, yo qué sé, La Paz es una ciudad, sí, se parece a París, sí, en que las dos son ciudades, pero no hay mucho más, ¿no es cierto? Y esto es básicamente lo que ha conseguido hacer Jim. Me ha dicho, parecería ser que acá hay algo, pero no tengo idea qué es. Y por lo tanto, una cosa que les digo que es importante hacer es que es crucial escoger muy bien los momentos con GMM y es muy difícil saber cuáles son los momentos razonables de escoger. Entonces, en una serie compleja como esta, GMM lo va a hacer un desastre, mucho peor que kernel. Obviamente, la única gracia o valor agregado que tiene GMM es que recuerden que GMM lo que está tratando de hacer además es estimarme los pis, los mus y los sigmas. Entonces acá me va a entregar información de pis, de mus y de sigmas. Va a tratar de recuperar la estructura, pero la estructura que ha recuperado o que dice haber recuperado es una estructura tremendamente distinta a la verdadera estructura. ¿Me están siguiendo? Ok, perfecto. ¿Bien? Y como ven acá, entonces acá estoy utilizando el combo S&P para aproximar el modelo F y a IMM para aproximar el modelo P. Y obviamente lo que me dice esto es que si, por ejemplo, utilizo un modelo F, que sería un S&P con un polinomio del MIT de grado 10, o sea que vaya hasta 10
en esta parte de acá, en esta parte de acá, el k que vaya hasta 10, ¿sí? Lo que va a hacer con k igual a 10 es que me va a aproximar una función, un modelo, que me va a aproximar con suerte una distribución bimodal. Entonces, con k igual 10, que ya es complejito de estimar, con k igual 10, un polinomio de Hermite de grado 10, lo que hago es que llego a aproximar una distribución bimodal, pero no voy a poder aproximar una trimodal. Entonces, me están viendo ahí, si recuerdan cuál era la promesa que tenía IMM, la promesa que tenía IMM era que IMM alcanzaba eficiencia asintótica de máxima verosimilitud, pero si es que el modelo F era capaz de describir completamente a las regularidades de los datos. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que el modelo F lo que ha hecho es que no es capaz de describirme todo, me describe solamente, es capaz de describir hasta una distribución bimodal, no una trimodal, y por lo tanto, obviamente, S&P va a aproximar relativamente bien esta parte de la distribución, pero la va a pifiar completamente acá. Pero este no es un problema de IMM, este es un problema que he utilizado un mal modelo F. ¿Qué ocurre si es que, por ejemplo, utilizo un polinomio de Hermite de grado 20? Con un polinomio de Hermite de grado 20, que otra vez ya es complejo de estimar, o sea, la estimación les va a tomar un día o dos, pero estimar el modelo de S&P nada más les va a tomar un día o dos completos, ¿no es cierto? Pero con un polinomio de Hermite de grado 20, ya soy capaz de describir las tres modas. Y vean que lo hago obviamente tremendamente mejor que cualquiera de las otras alternativas. Obviamente, si es que yo hubiese seguido con un polinomio de Hermite de grado 30, grado 40, grado 50, voy ahí a aproximar perfectamente bien la distribución, y voy a aproximarme a la distribución asintótica de IMM. No, perdón, de máxima verosimilitud. ¿Me siguen? Entonces, esto no quiere decir que IMM y S&P han fracasado. Lo que quiere decir es que el modelo F que he utilizado aún no es un modelo lo suficientemente complejo como para que IMM pueda aproximar, pueda alcanzar la eficiencia asintótica de máxima verosimilitud. Entonces, este es simplemente un problema de tiempo. Es un problema de que he aproximado razonablemente bien la estructura, pero no la he podido describir perfectamente. ¿Ya? Pero claramente, si no tuviese por alguna razón máxima verosimilitud, obviamente este ejemplo es trivial tenerla, pero acá hago esto simplemente con fines pedagógicos, pero no teniendo máxima verosimilitud, S&P e IMM son las variantes para poder aproximar mejor esta distribución. Entonces vean que si yo simplemente quisiese describir la serie, podría quedarme con S&P nada más. ¿Sí? Y ahí no sé de qué vendría, no sé si esto viene una mixture de 3, 4, 5, lo que sea, pero he podido aproximar una distribución trimodal. Acá. ¿Sí? Si además quisiese describir o recuperar la estructura detrás de esto, entonces combino eso con IMM. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ok. Vamos ahora al último ejemplo, y este último ejemplo me gusta mucho porque obviamente este último ejemplo es algo en lo que en la vida real es difícil que nos veamos enfrentados a series que tengan esta dinámica tan compleja, pero quiero mostrarles que cuando las cosas empiezan a ponerse complicadas, de todos modos no hay más salida que ir con la artillería pesada, es la única manera. Vean qué es lo que ha ocurrido acá. Tengo entonces una distribución que tiene esta garra, ¿no es cierto? La garra es una distribución con 5 modas, como hemos dicho, es una distribución tremendamente compleja. Y lo que ocurre entonces acá es que si es que yo utilizo el kernel, utilizando ya sea el bandwidth propuesto por Mallory-Wand o el bandwidth propuesto por Silverman, lo que va a ocurrir es que yo voy a, efectivamente, la distribución roja es la distribución que aproxima a la distribución verdadera, y la distribución roja efectivamente entiende que esta distribución tiene 1, 2, 3, 4, 5 colas. Pero vean que obviamente no ha sido capaz de encontrar la masa correcta en cada una de estas partes. No ha sido capaz de encontrar la masa correcta en cada una de estas partes. Y obviamente, como no ha encontrado la masa correcta en cada una de estas partes, ha tenido que entregarle más masa a esta parte, más masa a esta parte y algo menos de masa por estos lados de acá. ¿Me siguen? Entonces, lo que ha ocurrido es que obviamente, yo qué sé, esto me dice que ha encontrado una distribución asimétrica, o perdón, una distribución multimodal, por ejemplo, pero no me dice, no es capaz de identificar bien la característica de esto. Es como decir, por ejemplo, yo qué sé, descríbeme una distribución, yo sé que tengo una distribución que es chi cuadrado, por decirles algo.
y le digo, descríbeme esta distribución. Y ustedes me dicen, esta distribución es asimétrica. Bueno, es correcto, ¿no es cierto? Es asimétrica, pero no me dice mucho. No me dice mucho, hay muchas distribuciones asimétricas, no me dice nada de útil, nada demasiado útil. Es útil saber que es asimétrica una distribución. En este caso, es útil saber que la distribución es multimodal. A su vez, en cuenta que la distribución no solo es multimodal, sino que tiene 5 modas. Es útil, ¿no es cierto? Pero es como describir un Mercedes como si fuese un Hyundai. ¿Sí? O sea, es un auto, sí, es verdad, tiene 4 ruedas, sí, tiene 4 ruedas, pero no es un Mercedes. O un Porsche, yo que sé, o un Audi, no sé. ¿Ok? Bien. ¿Qué ocurre si S&P? Bueno, S&P es lo que ocurre después de que ustedes toman la cuarta cerveza y van a acercarse a una persona creyendo que van a dar una charla tremendamente inteligente, ¿no es cierto? O sea, obviamente están en general en otra dimensión. Entonces, no sé si 4, en mi caso mi límite son 10. A partir de la décima empiezo a realmente decir cosas raras, pero digamos que GMM no tiene mi tolerancia. Entonces, vean esta historia, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que ha ocurrido es que Yemen está absolutamente perdido, ¿no es cierto? Yemen ha encontrado una, dos, tres, 4 modas. Como se ha perdido la quinta, ha tenido que compensar dándole tremenda probabilidad de ocurrencia a la última moda de acá. Y obviamente esto sí que ha creado, yo qué sé, ha descrito, en lugar de decir, un Mercedes no lo ha descrito como un triciclo, por decirlo. O sea, es verdad que nos puede movilizar de un lugar a otro, pero obviamente es cualquier cosa menos un Mercedes, la descripción que tienen acá. Entonces, como ven, y esto ha salido de utilizar lo que les decía, este método de Timmerman para describir los momentos centrados de la distribución, y no me acuerdo, pero que he llegado creo hasta el momento 20 o 30 o 40, no me acuerdo. Entonces, es difícil encontrar más momentos con los cuales poder hacer una mejor identificación acá. GMM puede ser que algún día llegue a hacer algún trabajo para tratar de encontrar esta quinta cola, pero va a costarle muchísimo. Y va a ser tremendamente costoso computacionalmente y tremendamente poco eficiente, tremendamente inestable numéricamente, etc. Entonces, GMM es, desde mi punto de vista, la peor alternativa en los minimum chi-square estimations. ¿Okay? Y ahora vamos con el amigo nuestro, S&P. Entonces, como ven, S&P habíamos visto en el anterior ejemplo que S&P en un polinomio del MIT de grado 10 es capaz de aproximarme hasta una distribución bimodal. Con un polinomio del MIT de grado 20 soy capaz de aproximar una distribución trimodal ya. Y entonces, como ven acá, si por ejemplo yo trato en este caso de utilizar un polinomio del MIT de grado 20, lo que va a hacer es que me va a aproximar esta distribución que tiene 5 modas como una distribución de 3 modas. Y acá está empezando a querer aparecer una cuarta modita por acá, porque debe ser alguna compensación que tiene que aparecer por otra parte. Pero obviamente empiezan a notar que esto está empezando a querer aproximarse a esto, pero que claramente todavía no es una buena aproximación al modelo F. Y como no es una buena aproximación al modelo F, no va a poder alcanzar eficiencia asintótica de máxima resolución. Pero ¿qué ocurre si es que empiezo a darle, por ejemplo, un polinomio Hermite de grado 50? Y un polinomio Hermite de grado 50 tiene algo de ruido todavía acá. Eso quiere decir que todavía puedo mejorar teniendo un polinomio de Hermite de grado 60 o 70 probablemente, que acá todavía me crea algo de ruido, pero vean que ya me he aproximado, pero tremendamente bien, las características esenciales de la distribución. Se entenderá que tiene una distribución de 5 modas, alcanza a ver las 5 garras y la aproxima razonablemente bien. Entonces, como ven esto de acá, esto está empezando a aproximarse a la eficiencia asintótica de máxima resolución. Y por lo tanto, entonces, como ven, lo que ha ocurrido acá es que si yo estuviese solamente en el mundo en el cual estoy tratando de aproximar o describir el proceso que sigue la serie, sin saber cuál es la estructura, S&P nos garantiza esto que nos había dicho antes ya, la promesa de que va a ser capaz de aproximar arbitrariamente bien cualquier función de densidad acotada en segundo momento con un polinomio lo suficientemente grande si es que la distribución es compleja. Obviamente acá un polinomio de grado 50 me aproxima esto de acá, pero un polinomio de grado 50 nunca me va a aproximar esta distribución, o esta, o esta. ¿No es cierto? Voy a necesitar un polinomio de grado probablemente 500 para aproximar una distribución como esta, con S&P. Pero la gracia es que va a poder hacerlo.
y lo va a poder hacer razonablemente bien. Obviamente voy a probablemente estar muerto el minuto en que converja el estimador, pero lo va a poder hacer. ¿Sí? Entonces el problema acá es un problema simplemente de tiempo computacional, no es un problema de capacidad teórica de poder hacerlo. Entonces, lo que estamos diciendo con esto entonces es que si nos quedásemos solamente en describir el proceso con S&P podemos aproximar el proceso y podemos simular series del proceso sin describir cuál es la estructura detrás. Si además la juntamos con IMM y S&P tienen la misma eficiencia asintótica. Y por lo tanto, entonces, con IMM voy a poder además recuperar la estructura. Voy a además poder decir exactamente cuál es la estructura detrás de esto. Y asintóticamente voy a alcanzar la eficiencia de máxima verosimilitud. ¿Ok? ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que quería decir con esto simplemente es que le tengo harto cariño a esta cosa que, bueno, además de cariño, le he dedicado muchísimo tiempo a esto porque estimar estas cosas es una pesadilla y hacer un Monte Carlo o hacer este tipo de cosas con esto, aún sabiendo la estructura, es un trabajo terrible. O sea, es dejar meses a un computador esclavizado estimando y simulando estas cosas. O sea, que obviamente, o utilizar parallel computing para tratar de ganar algo de tiempo haciendo esto. Pero lo que quiero decir con esto es que esta combinación puede que sea computacionalmente muy costosa, pero es tremendamente poderosa. Es mucho más poderosa que cualquiera de los métodos que hemos discutido o que han conocido hasta ahora. Y por lo tanto, entonces, esta combinación de acá nos permite hacer estas dos cosas en teoría y en la práctica, en la demostración que estamos viendo acá. Nos permiten describir arbitrariamente bien un problema complejo y nos permiten explicar, en el sentido de recuperar la estructura de un problema razonablemente complejo. Si es que hemos sido capaces de tener un modelo auxiliar que sea capaz de describir completamente el proceso y el modelo estructural está bien especificado, entre comillas. O sea, tenemos el modelo correcto, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, si es que tenemos el modelo correcto, vamos a ser capaces de alcanzar eficiencia asintótica de máxima verosimilitud utilizando este combo IMM con S&P. Obviamente podríamos utilizar otro tipo de combos, pero esta ventaja de IMM con S&P es que nos garantiza estas dos cosas, ¿no es cierto? IMM y S&P, los dos han sido creados por los mismos señores, por Galan y Taucker, entonces tienen esta complementariedad adicional. Obviamente, como les había dicho antes, IMM es equivalente a indirect inference, entonces podríamos hacer indirect inference en lugar de hacer IMM. Y podríamos utilizar S&P como nuestro modelo auxiliar también, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar S&P como nuestro modelo auxiliar e indirect inference como el modelo estructural. Pero como les había dicho, indirect inference es lamentablemente numéricamente más inestable y computacionalmente mucho más costoso. ¿Por qué es computacionalmente mucho más costoso? Porque recuerden que con indirect inference, cada vez que yo simule series dado una estructura del modelo estructural, quiero que volvamos un minuto para que entiendan bien cómo he hecho esta estimación. Supongan que he generado series de una distribución trimodal, digamos 1.000.000 de datos, ¿ok? Y lo que hago entonces, doy este 1.000.000 de datos al econometrista y le digo que me estime un modelo F. Entonces, por ejemplo, me ha hecho la estimación no paramétrica o me ha hecho S&P, por ejemplo, un S&P con un polinomio de grado 20 o 10, o yo qué sé. Y con eso me ha hecho una estimación del modelo F. ¿Sí? Lo que hago entonces después es, si por ejemplo voy a utilizar IMM, lo que hago es ahora decir, ok, entonces ahora deme distintos valores de pi, distintos valores de mu, distintos valores de sigma, y lo que hago entonces ahora para distintos valores de pi, de mu y de sigma, es simulo una relación artificial de los y-olitas, y con esa simulación de valores artificiales del y-olita, vengo acá y utilizo eso aquí, para hacer el momento de IMM. ¿Sí? Entonces lo que hago es, genero los y-olitas, ¿sí? Y los alimento al gradiente, y el gradiente es de qué? El gradiente es el gradiente de mi S&P, del estimador semino paramétrico, porque ese es mi modelo F, ¿sí?
Y entonces tomo eso de acá y con esto hago esta parte de acá. Entonces necesito tener el gradiente del S&P, que otra vez es, como es un polinomio de Hermite, de funciones no lineales de normales, no es muy divertido de conseguir tampoco. Por eso es que les digo que es costoso esto. Por eso es que obviamente no está metido en todos los softwares, porque hacer esto es una labor de amor, entre comillas. Es costoso y es pesado. Pero es muy útil si es que estamos ante este tipo de problemas. Y si es que tuviese que hacer esto por Indirect Inference, lo que tendría que hacer es, cada que yo cambio los parámetros del modelo estructural, simulo series de Y, y para cada nueva serie de Y, en lugar de venir acá y evaluarla en el gradiente, tengo que volver a estimar el modelo F y comparar los parámetros estimados con los datos, con los parámetros que salen de estimar el modelo F con esta serie artificial simulada con un nuevo guess de los pis, de los mus y de los sigma. Entonces, como ven, si el S&P era un S&P de un polinomio de grado 80, por decir algo, y estimar uno de estos S&P les tomaba, yo qué sé, 5 días, hacer cada vuelta de Inverse Inference les va a tomar 5 días. Entonces, es obviamente una pesadilla hacer eso. Y por lo tanto, no tiene mucho sentido hacer Indirect Inference desde mi punto de vista. Y además, como les había dicho antes, Indirect Inference tiene el problema de que es numéricamente mucho más inestable que IMM. ¿Por qué? Porque por mala suerte en una simulación me puede salir una realización en la cual S&P no esté bien identificado, la distribución no sea no tenga un máximo global o máximo local razonable, etc. Entonces, es bastante riesgoso hacer eso. Pero esta combinación IMM-S&P es una combinación que es tremendamente poderosa cuando estoy trabajando con series en las cuales el comportamiento es completo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que obviamente va a depender un poco de la naturaleza del problema que tengo. Si es que, por ejemplo, estoy simplemente en tratar de describir los datos, ¿sí? Y por ejemplo tengo una serie que se comporta como una serie bimodal, kernel lo va a hacer muy bien y punto. Entonces, con eso describo los datos, se acabó la historia. Obviamente, S&P con un polinomio de grado 8, 10, un kernel bimodal, lo va a capturar perfecto también. ¿Sí? Y por lo tanto, si solo trato de escribir, me basta con eso. Si además necesito recuperar la estructura, ¿no es cierto? Entonces necesito meterme en algo que sea capaz de decirme cómo se pudo haber generado esta estructura. En este ejemplo, a partir de mixtures de normales. Y en ese caso, entonces, claramente, dependiendo del problema, por ejemplo, en este ejemplo, si la distribución fuese así o fuese así, GMM probablemente va a razonablemente aproximar bien esto. Lo va a hacer muy mal acá y lo va a hacer peor aquí, etc. Se va a ir haciendo cada vez peor. ¿Sí? Pero cuando el problema no es tan complejo, uno no tiene por qué perder un mes de su vida en estimaciones, ¿no es cierto? Pero cuando el problema es complejo e importante, obviamente, hacer S&P y juntarla con IMM, si es que quiero recuperar la estructura, puede ser lo que necesito hacer. Si solo quiero describir el problema, S&P puede ser más que suficiente. Y a veces, métodos no paramétricos también. Si es que además quiero recuperar la estructura, entonces el matrimonio más poderoso que conozco es IMM con S&P.